Ahora a una conversación de alguien que difícilmente se pueda atribuir la condición de vidente, pero si ustedes rememoran las conversaciones que mantuvimos con él el año pasado, verán lo que advertía al respecto de lo que podía venir para Argentina en función del resultado electoral, no estaba fuera de línea de lo ocurrido. El doctor Carlos Sánchez Berzain está en contacto con nosotros. Doctor Berzain, buen día, ¿cómo le va? Mucho gusto, encantado de saludarlo y por su intermedio a toda la audiencia en la República Argentina. ¿Cómo está mirando, cómo está leyendo lo que está ocurriendo a nivel global, donde, entre otras cuestiones, la desafortunada situación que llevó a la muerte del ciudadano norteamericano George Floyd está, me parece, haciendo de paraguas ya de otros propósitos claros y explícitos, ¿no? Bueno, a ver, el mundo vive la pandemia del coronavirus que ha sido realmente una calamidad, es una calamidad mundial, y eso ha generado las llamadas cuarentenas, estas situaciones en las cuales poblaciones enteras, países enteros han quedado confinados por meses. En Sudamérica siguen habiendo países que están ejerciendo esos confinamientos. En Estados Unidos eso se ha abierto hace unas semanas, está en apertura progresiva. En Europa lo mismo. Algunos países del Asia nunca hicieron confinamientos, otros los han estado liberando. Pero en general eso ha producido en la sociedad un estado psicológico en las personas, en todos nosotros, un estado psicológico especial, que ha generado rápidamente una crisis social, porque a la gente no se le puede decir, mira, te quedas en tu casa, tu vida ha cambiado de pronto, y así ha sucedido. Y la crisis social ha generado una crisis económica, porque ha generado un desempleo masivo, ha generado la caída de las economías, ha generado una situación en la cual prácticamente los países más pequeños, los países en desarrollo, sufren mucho más. Estados Unidos ya está en una línea de recuperación. En el mes de mayo se ha reportado una recuperación de 2.8 millones de empleo, y lo que era una pérdida de aproximadamente el 14,8% ha bajado en torno al 13% y sigue creciendo. La bolsa de valores ha recuperado, etcétera. Pero en ese marco, la crisis personal que todos sufrimos, convertida en crisis social, y esta convertida en crisis económica, genera crisis políticas. Y en el ámbito americano usted conoce mi enfoque y análisis que consta en un libro que se llama Las Dos Américas. Yo sostengo hace varios años que en las Américas hay dos Américas, una América dictatorial y una América democrática. Que la América dictatorial, construida a partir de la única dictadura que existía el año 1999, la cubana de Fidel Castro, salvada por Hugo Chávez con el dinero, el petróleo y con Venezuela completa, han construido una corriente que domina, o que más bien ha manchado y ha caracterizado este siglo XXI, que se empezó denominando movimiento bolivariano, socialismo del siglo XXI, y que hoy día se conoce como castrochavismo, que ha ampliado el número de dictaduras al punto en que hoy día, en un proceso de decadencia, tienen a Cuba, tienen a Venezuela, tienen a Nicaragua, tienen bajo amenaza al Ecuador, que fue Rafael Correa, y a la Bolivia, que fue la dictadura de Evo Morales, que están recuperando espacio en la Argentina con el grupo Fernández Kirchner. El kirchnerismo castrochavista ha vuelto a la Argentina, y tienen el respaldo del gobierno de México con López Obrador. Entonces, en toda esta situación crítica de la pandemia, esa confrontación ha recrudecido, porque la estrategia del castrochavismo que se empezó a implementar en el segundo semestre del año pasado, que era una estrategia de agresión a las democracias, que se puso de manifiesto con el golpe de Estado en el Ecuador, con las movilizaciones que han llevado a Chile a un referéndum para preguntar si van o no a reformar la constitución política chilena, que llaman la constitución de Pinochet, cuando en verdad está firmada por el presidente Lagos. Llevó eso a situaciones de desestabilización en Colombia, que con la activación de las FARC, a procesos de desestabilización en el Brasil, etcétera. Eso con la pandemia ha sido reactivado y ha sido extendido. El caso chavismo, Cuba, Venezuela, Nicaragua, su operador sobre Ecuador, Rafael Correa, su operador sobre Bolivia, el ex dictador
Evo Morales, sus aliados que se han recuperado en la Argentina, Fernández Kirchner, han puesto en marcha de nuevo un proceso de desestabilización en la región para conspirar y en lo posible derrocar algún tipo de gobiernos, y eso al parecer ha llegado a los Estados Unidos, porque como yo publico en mi columna de esta semana, hay una información muy grande reflejada en el Diario de las Américas, en el Nuevo Herald, en Infobae, en Univisión, en una serie de medios muy importantes y cadenas, donde la constante es que el FBI ha detenido cubanos y venezolanos en las acciones de violencia, donde se prueba que hay gente en representación de estos movimientos que se dicen políticos, generando caos y violencia, donde se está investigando en la Fiscalía de la Florida y otras fiscalías el manejo de dinero para generar caos y violencia, y donde finalmente la Casa Blanca ha declarado hace 2 o 3 días que en estos operativos de violencia y confrontación que no eran esperados en Estados Unidos, ha habido la actuación de Venezuela. Un dato adicional, el secretario de Estado Mike Pompeo ha señalado que el Partido Comunista de China está en el proceso de activar con recursos y con dinero este tipo de situaciones en Estados Unidos. O sea, la cosa está clara, estamos viendo la evidencia de la confrontación de las dictaduras contra las democracias, aprovechando el tema del coronavirus, pero eso también se está pasando, como la democracia tiene como fundamento el Estado de Derecho, un sistema de justicia independiente, la división e independencia de poderes, la libertad de prensa, y Estados Unidos es la democracia más fuerte que hay, se está aplicando el sistema democrático y no vamos a tardar en saber por la prensa las responsabilidades, quienes han manejado esto y cómo ha sucedido, y la normalidad está retornando. Yo diría que en el contexto global tenemos una situación de crisis en diferentes niveles, políticas, sociales y económicas, traídas por una calamidad que está siendo gestionada de diversas formas y que tiene, yo creo, sus puntos de mucho más crisis y efectos negativos, o los va a tener en zonas como la América Latina, donde la pobreza, de acuerdo a la propia CEPAL, el año que corre va a crecer el 28%. Bueno, evidentemente nuestros pueblos están sufriendo y todo parece indicar que nos espera una larga temporada de complicaciones, verdaderamente, ¿no? En este sentido le quiero preguntar y pedir su mirada sobre lo que está ocurriendo en Chile. Chile la verdad que la está pasando muy mal con el coronavirus, y el gobierno de Piñera, que estaba la verdad en una situación tremenda durante todo el año pasado, hoy enfrenta una situación de características dobles, pero ahí hay un personaje, la verdad, interesante en muchos sentidos, pero preocupante para quienes entendemos que la democracia es el sistema, que es Aminami, que en algún momento fue hasta presentado como asesor del presidente argentino Alberto Fernández, ¿no? Bueno, el tema de Chile es que eso es, como se dice popularmente en América Latina, sobre mojado lluvia, ¿no? Ellos tenían una conspiración muy avanzada que el propio gobierno chileno tardó en reconocer y en identificar, que es una conspiración en la cual está el brazo del castrochavismo, que además fue una conspiración pública. Se reunieron el año pasado en La Habana y en Caracas el denominado Foro de Sao Paulo, y empezó la operación sobre las democracias de las Américas, una operación de desestabilización. Y cuando esta se produjo, salieron a confesar. Maduro en persona declaró que el plan de la estrategia del Foro de Sao Paulo funcionaba después de los incidentes chilenos y del golpe de Estado en Ecuador. Y salió el socio de Maduro, Diosdado Cabello, a decir que se sentía la brisita bolivariana y que esto iba a aumentar. O sea, son situaciones confesas. Chile ha sido víctima de la exacerbación desde fuera por el castrochavismo de problemas locales, porque lo que hacen es buscar temas que puedan representar conflictos internos, exacerbarlos, llevarlos a puntos de no retorno de conflicto y con eso tratar de destruir o el gobierno o el sistema o las dos cosas. Es lo que están tratando de hacer en Chile. En Chile, además
de debilitar el gobierno de Piñera, con la conspiración del castrochavismo, están tratando de llevarse la Constitución que le ha dado a ese país estabilidad por decenas de años. Pero en todo caso serán los chilenos quienes definan. Ahora, con el tema del coronavirus, la cosa se ha hecho bastante más grave, y ahí está el juego político. El coronavirus, de nuevo, ha producido crisis psicológicas en cada uno de los individuos. Nos ha producido cosas favorables y cosas negativas en lo individual. Ha producido, por efecto de eso, una crisis social. La sociedad no está funcionando como funcionaba normalmente, hay crisis. Ha producido la crisis económica, hay más pobreza, hay desempleo, hay desconfianza, las economías están muy lastimadas, aunque Chile es la economía menos lastimada, porque en el informe, una de las menos lastimadas, porque en el informe del Producto Interno Bruto que se presentó para el primer trimestre por parte del Fondo Monetario Internacional, se ve como Venezuela ha perdido 15% de su Producto Interno Bruto, Argentina cerca del 7 y más por ciento, Brasil un poco más del 1,3%, y Chile está por ahí. O sea, Chile, Brasil y México y Chile más bien, son los países que han manejado mejor sus economías en los términos de lo que es el coronavirus. Pero en cuanto a las medidas de efectos económicos y sociales, Chile tiene datos muy alarmantes, y todo eso mueve la política. Y si ya estábamos en medio de un proceso de conspiración, de sedición, para desestabilizar el sistema y para debilitar el gobierno, pues esta es un material muy importante que está siendo utilizado como capital político para continuar con esa conspiración. Yo creo que el gobierno de Chile la tiene muy clara. Los gobiernos de América Latina, después de las cosas que se están viendo, tienen muy claramente las cosas evaluadas, y creo que van a actuar en consecuencia en el marco de la democracia. Lo que viene son procesos nacionales que tienen que ser muy abiertos, que tienen que ser muy de unidad nacional, para tratar de recuperar la sociedad, la economía, y seguir afrontando una calamidad que no se ha ido, porque el coronavirus continúa. Sí, sí, por supuesto. Este es un desafío global con muchas preguntas y muchas aristas. Como siempre, le agradezco enormemente el tiempo que nos dedica. Gracias, doctor Sánchez Berzain. Con mucho gusto, gracias. Bueno, desde Washington DC, el doctor Gonzalo Sánchez Berzain, un analista continental que fue ex vicepresidente de Bolivia y que por supuesto siempre genera controversia.